La noche en que Jorge Negrete cerró los ojos por última vez, un susurro escapó de sus labios. No fue canción ni despedida, fue un secreto. Quienes lo escucharon aseguran que esas palabras siguen resonando, como eco que nunca muere. Era diciembre de 1953 y Los Ángeles brillaba con luces de neón y murmullos en español. El joven boxeador Raúl Ratón Macías se preparaba para su pelea más importante, y entre los invitados de honor estaba el charro más célebre de México, Jorge Negrete. Llegó elegante, traje impecable, sonrisa que desarmaba multitudes. Saludó a la prensa, estrechó manos y se sentó en primera fila. Nadie imaginaba que esa noche marcaría el inicio de su despedida. El público lo aclamaba como si fuera parte del espectáculo. ¡Viva Negrete!, gritaban desde las gradas. Él levantaba la mano, agradecido, aunque en su interior una punzada de dolor lo obligaba a respirar profundo. Sus problemas de hígado y las varices en el esófago lo atormentaban desde hacía años, pero nunca había permitido que la enfermedad lo venciera en público. Era demasiado orgulloso para mostrar debilidad. Cuando la pelea comenzó, Jorge sonrió con esa gallardía que lo hacía parecer invencible. Sin embargo, su cuerpo estaba al límite. De pronto, un ardor insoportable en el estómago lo hizo inclinarse hacia adelante. Tosió, y con la tos llegó la sangre. El mundo se quedó quieto por un instante. Lo sacaron de inmediato rumbo al hospital Cedars of Lebanon. En el trayecto, la ciudad parecía observarlo con sus luces rojas y azules reflejadas en las ventanas de la ambulancia. Negrete, recostado, respiraba con dificultad. Sabía que el final estaba cerca. Sus pensamientos volaron a Guanajuato, a su infancia, a su familia, a las canciones que lo habían hecho eterno. Y entonces, con la voz rota, murmuró algo al oído de quien lo acompañaba. Si algún día cuentan mi historia, digan que yo también tuve miedo. La frase, simple y demoledora, dejó helado a su amigo más cercano. Negrete, el hombre que siempre había encarnado fuerza, orgullo y valentía, confesaba en su lecho de muerte su fragilidad más íntima. Era como ver caer el telón y descubrir que detrás del charro imponente había un ser humano vulnerable. Esa confesión no quedó en actas médicas ni en titulares inmediatos. Se transmitió como un rumor, contado de boca en boca, hasta convertirse en leyenda. Porque escuchar a Jorge Negrete decir que tuvo miedo no lo hacía menos héroe, lo hacía más humano. Mientras el hospital se llenaba de amigos, periodistas y fanáticos desesperados, aquel secreto se esparcía como brasa encendida. El ídolo nacional, el hombre que representaba al México más fuerte, había revelado que el miedo también habitaba en él. La noticia de su estado de salud corrió a toda velocidad. En las calles de la Ciudad de México, la gente encendía radios, los locutores repetían partes médicos, y en Garibaldi los mariachis ya afinaban trompetas con lágrimas en los ojos. La nación contenía el aliento, como si el destino del país estuviera ligado al de su charro más querido. Jorge luchaba en silencio, no contra un enemigo en pantalla, sino contra la enfermedad que no perdona ni a los héroes. Y en medio de esa batalla había dejado un mensaje que 70 años después aún resuena. Hasta los más grandes sienten miedo, y reconocerlo es también un acto de valentía. El rumor cruzó la frontera más rápido que cualquier avión. Eran los años 50, pero las noticias viajaban como ráfagas de viento. Bastaba una llamada telefónica a una redacción y en minutos toda la Ciudad de México sabía que Jorge Negrete estaba grave en un hospital de Los Ángeles. En el centro histórico, los voceadores comenzaron a pregonar con urgencia. Última hora, el charro cantor en estado crítico. La gente compraba los periódicos con manos temblorosas, como si al leer las letras pudiera confirmar que no era cierto. En la Plaza Garibaldi, mariachis que alguna vez habían acompañado a Negrete se reunieron sin cita previa.
Afinaban guitarras, trompetas, violines, pero no para una fiesta, sino para acompañar con música el dolor colectivo. Si muere, no morirá solo, dijo un viejo violinista, y las notas de México lindo y querido comenzaron a llenar el aire de madrugada. Las familias escuchaban las transmisiones radiales en silencio, en barrios humildes, en casas de paredes encaladas, en mansiones de la colonia Roma. Todos estaban pendientes del mismo mensaje: el parte médico del ídolo. No importaban las diferencias sociales. En ese momento, México entero era un solo corazón latiendo con angustia. Algunos locutores, con la voz quebrada, recordaban anécdotas. Yo lo entrevisté hace un año, contaba uno. Le pregunté qué lo hacía fuerte y me dijo: la gente, siempre la gente. Ese recuerdo se sentía ahora como un presagio de la confesión que había hecho en su lecho, que incluso los fuertes sienten miedo. En las cantinas, hombres acostumbrados a callar las emociones bebían en silencio. En los mercados, mujeres que vendían flores improvisaban altares con su retrato recortado de revistas. Los niños preguntaban a sus madres por qué todos estaban tan tristes, y las madres respondían: porque se nos puede ir alguien que es de todos. Mientras tanto, el hospital en Los Ángeles se había convertido en un santuario improvisado. Afuera, decenas de mexicanos migrantes se congregaban con veladoras. Algunos rezaban, otros cantaban bajito. No querían boletos de cine ni fotos. Querían que su voz le llegara, aunque fuera a través de las paredes. Dentro, los médicos luchaban contra el tiempo. La hemorragia era intensa. Las fuerzas del charro se consumían. Entre visitas, amigos y colegas se acercaban con palabras de ánimo. Pero lo que todos repetían, con un nudo en la garganta, era la frase que había dejado escapar: tuvo miedo. Jorge Negrete dijo que tuvo miedo, y esa confesión, lejos de disminuirlo, lo engrandecía. Porque el hombre que siempre había representado al México fuerte, orgulloso y bravío, mostraba ahora que la vulnerabilidad también era parte de la vida. En los cafés de Bucareli y en las tertulias de Coyoacán se abrían debates apasionados. ¿Cómo puede un héroe confesar miedo?, preguntaba un periodista. Precisamente porque era héroe, respondía un poeta. El miedo no lo hizo pequeño, lo hizo humano. El país entero aguardaba, suspendido entre la esperanza y la resignación. Cada campanada de iglesia, cada rumor de la radio, parecía anunciar que el desenlace estaba cerca. Y en esa espera, el secreto de Jorge comenzó a transformarse en leyenda. Porque México descubría que detrás del charro impecable, del ídolo de voz imponente, había un hombre que, como todos, conocía el temblor del miedo, y eso lo hacía aún más eterno. El amanecer siguiente al parte médico encontró a la prensa internacional olfateando historias en las esquinas. Los Angeles Times preguntaba por la salud del Mexican Screen Idol. Radios de Buenos Aires abrían sus noticieros con rancheras de fondo, y en Madrid algún locutor solemne hablaba del último charro. La noticia ya no era solo el estado crítico, era el secreto. La frase «yo también tuve miedo» se repetía como estampita en vitrinas y cafés. En los estudios Churubusco, el murmullo se volvió estrategia. Productores y publirelacionistas debatían si era prudente reeditar, relanzar, empacar el legado. En un pizarrón aparecieron palabras como homenaje, antología, especial de radio. A nadie le gustaba admitirlo, pero la industria ya pensaba en el después. Pedro Infante, desde la XCW, pidió micrófono para una intervención breve. Habló sin grandilocuencia. A Jorge lo queremos vivo y cantando. Y si él tuvo miedo, nos enseña que el valor también tiembla. La cabina se quedó en silencio unos segundos. Afuera, recepcionistas y veladores aplaudieron como si hubieran presenciado una misa. A media tarde, cuando el sol inclinaba su luz sobre Bucareli, ocurrió el hallazgo que cambiaría el sentido de todo. En una pequeña paquetería del centro,
Un empleado revisaba un envío llegado de Los Ángeles, un estuche de sombrero ancho, de cuero, con las iniciales JN grabadas a fuego. Venía dirigido a Elena R., redactora de cultura de un semanario serio, más cercano a la literatura que al chisme. Dentro, envuelta en papel de seda, una carta manuscrita y un sobre lacrado con una indicación: entregar solo si yo falto. La fecha: 3 días antes de la crisis. Elena leyó de pie, clavada al mostrador. La tinta era de un azul sobrio, la caligrafía exacta. Elena: no sé cuándo se publique esto, ni si deba publicarse. Lo escribo por si la vida se adelanta. Lo que dije al oído en Los Ángeles fue verdad. Tuve miedo. Lo he tenido siempre, aunque me ponga el traje y las espuelas. Pero hay otra verdad que casi nadie conoce. Durante años he visto a músicos sin seguro, a extras sin contrato, a cantantes que se apagan por no poder pagar un médico. He ayudado en silencio. He pagado cuentas con nombres prestados. No lo hice por modestia, lo hice por vergüenza de un sistema que presume grandeza y olvida a su gente. Si yo falto, te ruego publiques esto. Quiero que se cree un fondo de salud para músicos y trabajadores del cine. Y quiero pedirle a Pedro, sí, a Pedro Infante, que lo encabece. Él tiene lo que a mí me falta: cercanía. Si acepta, dile que mi admiración fue más grande que mi orgullo. Si estoy vivo cuando leas esto, rómpelo. Si ya no estoy, que se sepa. Jorge. Elena bajó la carta y respiró como quien sale del agua. No era testamento, era manifiesto, no era escándalo, era un encargo. Llamó a su editor, que llegó con paso apurado y dudas legítimas. Si la publicamos ahora, dirán que lucramos con la agonía. Si esperamos, se perderá el impulso. Decidieron hacer una cosa rara en el periodismo: consultar. Buscaron a 2 testigos cercanos. Un médico del gremio confirmó que, en efecto, un bienhechor anónimo había pagado varias hospitalizaciones. Un trompetista viejo nombró, sin querer, a Negrete al recordar aquel charro que llegaba de noche y dejaba dinero en sobres. Las piezas encajaban. Faltaba la última: avisar a Pedro. La llamada lo alcanzó en un pasillo de la XEW. Elena leyó el párrafo del encargo con la voz agarrándose a cada sílaba. Del otro lado, silencio. «Quiere que yo», alcanzó a decir Pedro. «Quiere que lo encabeces», confirmó ella, «con tu nombre, no con el de él». «Entonces será de todos», respondió él, y se le quebró apenas la voz. «Porque esto no es de un ídolo, es de la gente». Esa noche, el semanario subió una edición especial a las rotativas. La portada no tenía foto, solo un título sobrio: La última voluntad pública de Jorge Negrete. Dentro, la carta completa, el contexto, los testimonios. No había adjetivos, no hacían falta. El país se leyó a sí mismo en esas líneas. En Garibaldi, mariachis pasaron la gorra para el fondo que aún no existía. En colonias populares, grupos de vecinos propusieron rifas, kermeses, colectas. En los estudios, los directores más duros se quedaron sin palabras, y los productores, acostumbrados a la contabilidad, debieron enfrentar otra suma: la de la dignidad. El giro estaba ahí. El secreto de Negrete no era solo el miedo. Era una decisión de futuro, un traspaso de antorcha a su presunto rival, un acto de humildad a contracorriente de su imagen hierática. El mito del hombre impenetrable se abrió como ventana, y el aire que entró no fue idolatría, fue responsabilidad. En radio y en cafés, la discusión cambió de tono. ¿Es justo que Pedro lidere algo con el nombre de Jorge?, preguntó un cronista. «Es justo porque Jorge lo pidió», respondió una periodista joven. «Y porque el pueblo necesita menos duelos y más cuidados». Tú que escuchas, ¿crees que el legado de un artista debe medirse solo por su obra, o también por lo que deja organizado para los demás? Déjamelo en los comentarios. Quiero leerte. Al filo de la medianoche, una caravana de mariachis caminó hacia la basílica con veladoras. Nadie daba órdenes, nadie hacía listas.
Entre trompetas ahogadas y violines tímidos, se cantó bajito. Hubo quien juró haber visto a un joven dejar una carta a los pies del altar. Si me toca a mí, yo le entro. P.I. Tal vez fue rumor, tal vez verdad. En México, a veces la esperanza se escribe con iniciales. Cuando el primer número de donativos llegó a la redacción, monedas envueltas en papel de panadería, billetes con notas infantiles, Elena entendió que ya no se trataba de una exclusiva, era un puente. La carta en el sombrero había cambiado el curso de la historia. Y el mundo, que al principio se había asomado por nostalgia, ahora miraba con respeto. Porque el último secreto de Jorge Negrete no fue una leyenda para turistas, fue un plan para vivirnos mejor. Las rotativas no daban tregua. El semanario que publicó la carta de Negrete se agotó en pocas horas. Los voceadores gritaban en Bucareli y Reforma como si ofrecieran boletos para el cielo. La gente no quería leer escándalos. Quería leer la verdad de un hombre que había sido su bandera y ahora se revelaba como un hermano más. En la colonia Doctores, un grupo de enfermeras recortó la portada y la colocó en la pared del hospital. En escuelas rurales de Guanajuato, maestros leyeron la carta en voz alta, explicando a los niños que el charro cantor no solo cantaba por la patria, sino también por los trabajadores que la hacían posible. Y en Garibaldi, los mariachis comenzaron a tocar no para turistas, sino para reunir monedas que de inmediato se entregaban a un incipiente fondo popular nacido de la espontaneidad. La industria cinematográfica, acostumbrada a manejar la fama como mercancía, quedó sorprendida. El secreto de Jorge no era una anécdota para vender boletos, era una llamada de conciencia. Varios actores se unieron públicamente a la causa. Si Jorge soñó con esto, que no se quede en papel, declaró una actriz de voz firme en una conferencia improvisada. Los aplausos fueron sinceros, no de protocolo. Pedro Infante, mientras tanto, cargaba con un peso inesperado. Cada entrevista, cada presentación, cada aparición pública incluía la misma pregunta. ¿Aceptará usted la encomienda de Jorge Negrete? Y él, con humildad, respondía: no se trata de mí, se trata de que el pueblo no olvide a los suyos. Pero en privado confesaba a sus amigos: no sé si tengo la fuerza para sostenerlo. No quiero que digan que me aprovecho de su nombre. Un domingo en la XCW, Pedro rompió el protocolo. Después de cantar un bolero, pidió silencio y habló al micrófono. El maestro Negrete me dejó una tarea, y yo solo puedo decir que no la haré solo. Este fondo no es de un artista, es de todos. Yo prestaré la voz, pero el corazón tiene que ser de México. Las líneas telefónicas colapsaron. Hombres y mujeres llamaban para donar, para ofrecer trabajo voluntario, para simplemente decir: cuenta conmigo. Mientras tanto, en Los Ángeles, la salud de Jorge se deterioraba. Cada parte médico era más sombrío, y cada nuevo informe se mezclaba con las noticias de que en México ya se organizaban festivales, kermeses y funciones de cine para recaudar fondos. Era como si el país entero hubiera tomado su confesión como mandato. Elena, la periodista que recibió la carta, visitó una de esas colectas en un barrio obrero de Azcapotzalco. Entre papel picado y tamales de comal, escuchó a una señora decir: si Jorge tuvo miedo, yo también lo he tenido. Pero si él pensó en los demás, ¿cómo no vamos a hacerlo nosotros? Esa frase la conmovió más que cualquier editorial. El eco del secreto traspasó fronteras. En La Habana, un grupo de músicos tropicales organizó un concierto en su honor. En Buenos Aires, un locutor argentino pidió al aire que se creara una versión latinoamericana del fondo. Incluso en Madrid, una revista cultural publicó la carta completa con el título Un charro pide justicia desde su lecho. Pero lo más poderoso estaba en casa. Cada rincón de México comenzaba a vibrar con la idea de que un ídolo, antes de partir, había entregado un proyecto colectivo. No era un monumento, no era una estatua, era una responsabilidad viva.
La noche del 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, miles de personas caminaron hacia la basílica con velas. No pedían milagros, pedían fuerza para sostener el legado. Un mariachi entonó despacio: México lindo y querido. La multitud respondió como un solo coro, y alguien murmuró entre lágrimas: si muero lejos de ti, que digan que cumplimos su promesa. La nación entera se había convertido en eco de un secreto que, al salir del corazón de Negrete, ya no pertenecía solo a él. El 5 de diciembre amaneció gris en Los Ángeles. Afuera del Hospital Cedars, una multitud de mexicanos se arremolinaba con flores, guitarras y rezos. Las noticias ya eran inevitables. La salud de Jorge Negrete se apagaba minuto a minuto. Dentro, médicos agotados y amigos cercanos comprendían que el tiempo del charro cantor llegaba a su fin. Cuando la noticia de su fallecimiento cruzó la frontera, México se paralizó. Campanas de iglesia repicaron solas, radios interrumpieron canciones para dar el parte oficial, periódicos imprimieron ediciones extraordinarias. En Guanajuato, su tierra natal, las calles se llenaron de altares improvisados. En Garibaldi, mariachis tocaron sin descanso durante horas, como si el violín y la trompeta pudieran retenerlo un instante más. El cuerpo de Jorge fue trasladado a la Ciudad de México. La capital lo recibió con un silencio que pesaba más que cualquier grito. Decenas de miles acompañaron el cortejo fúnebre desde el aeropuerto hasta el Panteón Jardín. Mujeres con rebozos, niños en hombros de sus padres, ancianos de sombrero ancho. Todos querían verlo pasar una última vez. El llanto era colectivo, como si cada lágrima construyera un río que lo escoltaba hacia la eternidad. En medio del dolor, surgió la memoria del secreto, la carta publicada, los testimonios, las primeras colectas. Todo adquirió ahora un sentido inquebrantable. No era un rumor ni un gesto pasajero, era su última voluntad, y el pueblo que lo había amado en vida decidió honrarlo después de la muerte. El gobierno, presionado por la magnitud de la conmoción, anunció que apoyaría formalmente la creación del Fondo de Salud para Músicos y Trabajadores del Cine. Era la primera vez que un ídolo popular lograba mover la maquinaria estatal desde el silencio de un lecho. Los titulares lo confirmaban: Negrete muere, pero su legado se convierte en ley. Pedro Infante asistió al funeral con discreción, evitó los reflectores, se mantuvo entre mariachis y amigos. Cuando la multitud entonó México lindo y querido, Pedro no pudo contener las lágrimas. Murmuró, como confesión íntima: cumpliré tu encargo, Jorge, lo juro. Esa frase fue escuchada por pocos, pero se transmitió como un secreto compartido, igual que las últimas palabras del charro. La industria reaccionó con una mezcla de vergüenza y orgullo. Productores que antes habían explotado su imagen firmaron donaciones. Actores se ofrecieron como embajadores del fondo. Sindicatos prometieron transparencia. La prensa, que tantas veces había alimentado rivalidades, ahora se unía en un coro de respeto. En las calles, la gente repetía que Jorge no se había ido del todo. Su voz seguía en la radio, su figura en el cine y su secreto en la conciencia de cada mexicano. Una señora en Azcapotzalco lo resumió al hablar con un periodista: los héroes de verdad no se miden en estatuas, sino en lo que dejan sembrado. Esa fue la despedida. Un funeral multitudinario que se transformó en promesa colectiva, porque lo que Jorge Negrete reveló antes de morir no fue solo un miedo humano, fue un llamado a cuidar a quienes sostienen la música y el cine desde las sombras. Y esa promesa, nacida de su última confesión, comenzó a crecer como raíz en la tierra fértil de un país que llora, pero también cumple. La Ciudad de México, todavía envuelta en luto, amaneció con una certeza: la voz de Jorge Negrete ya no llenaría teatros, pero su última voluntad estaba viva. En periódicos, carteles pegados en postes y hasta en pizarras de escuelas rurales aparecía el mismo mensaje: Fondo de Salud para Músicos y Trabajadores del Cine.
La frase que había nacido en secreto ya era bandera. En Garibaldi, los mariachis organizaron el primer festival benéfico. Tocaron durante 12 horas seguidas, relevándose como si fueran guardianes de una llama. La gorra pasaba de mano en mano y cada moneda caía con el sonido de una promesa. Un joven trompetista lo dijo con sencillez: es la primera vez que tocamos no por aplauso, sino por justicia. Las asociaciones de actores se sumaron. Actrices veteranas visitaban hospitales con sobres de dinero. Directores donaban parte de sus sueldos. Camarógrafos ofrecían sus horas para registrar los eventos. Incluso locutores, que en vida habían alimentado la rivalidad con Pedro, ahora dedicaban programas completos a difundir el fondo. El país entero parecía moverse como un solo cuerpo. Pedro Infante aceptó formalmente liderar la causa. En una conferencia improvisada, rodeado de fotógrafos y fanáticos, habló con humildad. Jorge me pidió que encabece esto, pero yo no lo haré solo. Cada peso, cada gesto, cada minuto que ustedes aporten será lo que lo mantenga vivo. Su voz tembló, pero no de miedo, de responsabilidad. Los aplausos que siguieron no fueron de admiración a un ídolo, sino de confianza en un amigo. En los meses posteriores, el fondo comenzó a operar. Músicos olvidados recibieron medicinas. Familias de técnicos enfermos obtuvieron apoyo. Un violinista ciego pudo costear su tratamiento. Cada caso se convertía en prueba de que el secreto de Jorge había germinado. Las noticias llegaron a otros países. En Argentina, un sindicato de artistas envió donativos. En Cuba, un grupo de soneros dedicó un concierto. En España, críticos de cine escribieron artículos sobre la última revolución del charro cantor. El eco del gesto traspasaba fronteras, recordando que la vulnerabilidad de un hombre había desatado la solidaridad de miles. Pero no todo fue sencillo. Hubo voces críticas que acusaban a Pedro de beneficiarse de la herencia moral de Jorge. Columnistas malintencionados escribían: Infante capitaliza el secreto. Pedro respondía con hechos. Rechazaba contratos exclusivos, visitaba hospitales en silencio, entregaba ayuda sin fotógrafos. Con el tiempo, el pueblo entendió que no buscaba gloria, sino cumplir un encargo. En las noches de la capital, cuando los mariachis seguían entonando México lindo y querido, la letra adquiría un nuevo sentido. Ya no era solo un canto patriótico, era una declaración colectiva. Si muero lejos de ti, que digan que cumplí lo prometido. Elena, la periodista que había guardado y publicado la carta, escribió una crónica meses después. Jorge Negrete no nos dejó un secreto, nos dejó un mapa. Y Pedro, con todas sus dudas, lo está siguiendo. El pueblo camina detrás. Ese mapa ya tenía caminos trazados, hospitales con fondos de emergencia, becas para jóvenes músicos, clínicas improvisadas en barrios populares. Todo llevaba la misma dedicatoria: en memoria del charro cantor. El mito se había transformado en movimiento, y en ese movimiento, México descubría que el último acto de un ídolo no era una canción ni una película, sino un legado de dignidad compartida. Pasaron los años y la voz de Jorge Negrete seguía sonando en radios, fiestas y plazas. Su figura en la pantalla gigante aún imponía respeto, pero lo que mantenía viva su memoria no eran solo sus canciones, era el secreto que había dejado antes de morir. Ese susurro de humanidad, esa confesión de miedo y sobre todo la carta que exigía cuidar a los músicos olvidados. El Fondo de Salud, nacido de su voluntad, se convirtió en institución. A mediados de los años 60 ya había ayudado a cientos de trabajadores del cine y la música. Los mariachis de Garibaldi podían atenderse en clínicas dignas, técnicos de cámaras tenían acceso a medicamentos, y jóvenes estudiantes recibían becas para aprender música sin que la pobreza les arrebatara el sueño. Cada historia era una semilla germinada de aquella última confesión. Pedro Infante, fiel a la promesa, dedicó años a sostener el fondo. Rechazó contratos que buscaban usar su nombre sin compromiso.
organizó conciertos benéficos y más de una vez apareció sin previo aviso en hospitales para entregar ayuda en persona. La gente lo aplaudía, no solo como ídolo, sino como guardián de la herencia de Jorge. Cuando la tragedia también se llevó a Pedro, México lloró 2 veces. Sin embargo, algo ya había cambiado. El fondo sobrevivió. Amigos, sindicatos y ciudadanos comunes se encargaron de mantenerlo vivo. El legado no dependía de una sola voz, sino de un pueblo entero. Décadas después, investigadores culturales hallaron en archivos de prensa la carta original de Negrete. Hoy está resguardada en un museo, amarillenta por el tiempo, pero intacta en su fuerza. Miles de visitantes se detienen frente al vidrio y leen aquellas palabras: si yo falto, que se cree un fondo de salud para los nuestros. Algunos lloran, otros aplauden en silencio. Todos comprenden que lo que nació como un secreto se convirtió en justicia. El mundo entero terminó reconociendo el gesto. Organizaciones de artistas en América Latina citaron a Negrete como pionero de la protección social en la cultura. Documentales, biografías y películas recrearon aquel último suspiro que reveló su miedo y al mismo tiempo su grandeza. Porque aceptar la vulnerabilidad no lo hizo menos héroe, lo transformó en símbolo eterno de humanidad. Hoy, cuando un mariachi toca en Garibaldi o un joven actor pisa un set de filmación, sabe que alguien abrió ese camino, no solo por su voz imponente, sino por su valentía para dejar un legado más allá de la fama. El secreto de Jorge Negrete sigue conmocionando al mundo porque no pertenece a un tiempo ni a un país. Pertenece a todos los que alguna vez tuvieron miedo y aún así decidieron cuidar a los demás. Y esa es la verdadera eternidad de un ídolo. No la estatua, no la ovación, sino el eco de un susurro que nunca muere.